Bien, la clase de hoy va a tratar de la aproximación de la distribución binomial por la distribución normal. Bien, todo el mundo sabe, o debería de saber, que la distribución binomial es una distribución de variable aleatoria discreta. Es decir, que solo puede tomar determinados valores enteros. Por ejemplo, el número de hijos. Nadie puede tener sino 0, 1, 2, 3, 4 hijos. No puedes tener 3,65 hijos. Sin embargo, la distribución normal es una distribución de variable aleatoria continua. Por ejemplo, la altura. Teóricamente una persona puede tener una altura de 175,2345 centímetros. Pues ¿por qué no? Es una posibilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? La distribución binomial tiene dos parámetros, n y p. N es el número de pruebas, el número de veces que se repite un experimento aleatorio, y p es la probabilidad del éxito. Es decir, la probabilidad de que se dé el suceso que estamos hablando. La distribución normal tiene dos parámetros que son mu y sigma. El problema es, ¿qué pasa cuando yo tengo un n muy grande? Es decir, cuando yo estoy estudiando, por ejemplo, 100 experimentos y les digo, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 30? Al menos 30 serían 30, 31, 32, así hasta 100. Lo puedo hacer por el suceso contrario, que sería menor que 30, pero también este suceso sería una auténtica burrada, porque sería x igual a 0, más x igual a 1, más x igual a 2, más x igual a 30, a 29, porque el 30 no está incluido. Hacer esto es prácticamente imposible. ¿Qué ocurre? Pues que se puede a veces aproximar la distribución binomial a la distribución normal. ¿Cuándo? Pues cuando se cumpla una condición determinada. La condición se llama condiciones de paso y es que n por p sea mayor que 5 y n por q sea mayor que 5. Cuando esto se da, se entiende que se puede aproximar la binomial a la normal. Si esto no se da, no se puede hacer y hay que hacerlo por la distribución binomial. Bien, lo primero que tenemos que hacer en el problema, entonces, es definir la variable con la que vamos a trabajar y escribir qué es x. Por ejemplo, puede ser el número de respuestas correctas en un examen tipo test o el número de disparos que hacen diana de un tirador en un campeonato, lo que sea. Luego debemos decir cómo se distribuye esa variable. Si se distribuye binomialmente, escribiremos b, n y p, que son los parámetros de la binomial. Siempre eso es lo primero, en cualquier problema de distribuciones. Si sigue una distribución normal, en vez de poner eso, escribiré que x se distribuye según una normal de media mu y desviación típica sigma. Primer paso después de haber hecho esas dos preliminares, de definir la variable y decir cómo se distribuye. Comprobar
si es posible aproximar a la normal. Obviamente, para esto tendrá que ser un n mayor de 10. Si n es más pequeño que 10, lo hago directamente por la binomial, ¿vale? No vayan a aproximar a la normal una binomial donde n sea 5, porque es muy pequeño, se puede calcular la binomial. Segundo, calculo la media y la desviación típica. La media es n por p y la desviación típica la raíz de n por p y por q. Y tercero, la binomial que yo tengo la voy a aproximar a una normal cuya media coincide con n por p, que si ustedes recuerdan es la media de la distribución binomial, y cuya desviación típica es raíz de n por p y por q, que si ustedes recuerdan es la desviación típica de la distribución binomial. Y aquí nos vamos a parar nosotros. Pero no les voy a engañar, hay un paso más. Pero nosotros no lo vamos a hacer. La distribución binomial es una distribución de variable aleatoria discreta. Y la normal es una distribución de variable aleatoria continua. Y eso implica una diferencia muy importante. Por ejemplo, para la distribución binomial, esto es distinto de esta probabilidad. La probabilidad primera incluye al 0, al 1, al 2 y al 3. La probabilidad en el segundo caso solo incluye al 0, al 1 y al 2. Sin embargo, en este caso incluye todas estas más la probabilidad de x igual a 3. Todas esas más la probabilidad de x igual a 3. Luego, en una distribución binomial, estas dos probabilidades son diferentes. Pero en una distribución, esto es en una distribución binomial, en una distribución normal, esto es exactamente igual que esto. ¿Sí o no? Porque la probabilidad de x igual a 3, ¿cuánto vale en una distribución normal? 0. Entonces hay que hacer una corrección que se llama de continuidad, que se debe a Yates. Esta corrección nosotros no la vamos a hacer salvo en un caso. ¿En qué caso lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en el caso de que me pidan la probabilidad de x igual a un determinado valor. ¿Cómo hallo la probabilidad de x igual a r? Pues lo puedo hallar por la binomial, y si lo quiero hallar por la normal, voy a inventar un intervalo. ¿Cómo? Restándole a r 0,5 a la izquierda y sumándole a r 0,5 por la derecha. Si ustedes se fijan, en la distribución binomial, esto es igual que la probabilidad de x igual a r. Si yo les digo a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que ustedes tengan entre 0,5 y 1,5 hermanos? El único caso binomial que incluye eso es la probabilidad de tener un único hermano. ¿Sí o no? Pero esta probabilidad en la normal sí se puede calcular y no vale 0. Esta en la distribución normal vale 0. ¿Me explico? Ese es el único caso en el que nosotros vamos a hacer la corrección de Yates.
En todos los demás no vamos a hacer la corrección de Yates. Es decir, nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Vale? Pero cuando lleguen a la universidad y les hablen de esto, que no piensen que yo les engañé. Se los estoy diciendo. El problema dice lo siguiente. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, esto no es en España, el candidato A obtuvo el 52% de los votos emitidos. El resto votó a otro candidato o lo hizo en blanco. Si el de la población que ha participado en la votación se eligen 2.000 personas, se eligen al azar, 2.000 personas, calcular que más del 60% haya votado al candidato A. Bueno, lo primero que yo tengo que hacer es definir la variable aleatoria. Y me están diciendo que una serie de personas vota a un candidato. Pues X sería, ¿sí o no?, número de personas que votan al candidato A. ¿Cómo se distribuye X? Hay 2.000 personas y el experimento es ver si han votado al candidato A o no han votado al candidato A. Es decir, se distribuye según una binomial donde n vale 2.000 y la probabilidad del éxito será votar al candidato A, que es el 52%. 52 dividido entre 100, 0,52. Y ahora me dice, apartado A, más del 60% haya votado al candidato A. Bien, me habla del 60%. Hay el 60% de 2.000, que es 1.200. Pues que X más de 1.200 personas voten al candidato A. Bueno, lo primero que hay que ver son, primero, compruebo si la aproximación es mayor que 5. 2.000 por 0,52 y 2.000 por 1 menos 0,52 me tienen que dar más de 5. Y obtengo que las dos se verifican. Luego la aproximación es posible. Puedo aproximar por una normal. Calculo los parámetros de la distribución normal a la que voy a aproximar, que son mu y sigma. Bien, si nosotros calculamos mu como n por p, obtenemos 1040. Y sigma como la raíz de n por p y por q, 22,34. Luego mi binomial, que era esta, la voy a aproximar mediante una normal de media 1040 y desviación típica 22,34. Y ahora vamos a calcular esa probabilidad. La probabilidad de que X sea mayor que 1.200. Lo primero que tengo que hacer es tipificar, cambiar la variable, que sería X menos la media, que es 1040, partido por la desviación típica, que es 22,34. Y eso nos daría, si ustedes se fijan, 7,16 mayores no los puedo encontrar en la tabla, pongo el suceso contrario, pero la tabla no llega hasta 7,16. Luego ese valor vale 1. Luego la probabilidad de que más de 1.200 personas voten al candidato A es 0. Para hacer el apartado B ya no hace falta volver a hacer esto, ya lo hice. B, menos de la mitad. La mitad de 2.000 es 1.000. Luego me están pidiendo la probabilidad de que X sea menor que 1.000. Tipifico. Bien, me da eso si tipifico.
y tengo la probabilidad de X menor que un número positivo. Pues eso se calcularía como 1 menos la probabilidad de Z, perdón, menor que 1,79. Y eso se puede buscar en la tabla, y si lo buscamos en la tabla nos da, y esto me daría, da 0,9633, 1 menos 0,9633, 0,0367. Bueno, pues entonces debe de haber un error en el resultado. El apartado C. Interesante. Lo dejo que lo piensen. Fíjense, más del 60%, que ya sé que es 1200, no lo voy a hacer. Ese es el 60%. Pues más del 60% haya votado al candidato A sabiendo que por lo menos la mitad le votó. Me están pidiendo más del 60% haya votado al candidato A, 60 por 2000 partido por 100, el 60% era 1200, lo teníamos antes calculado. Y me dice, probabilidad de que más del 60% mayor de X mayor a 1200 haya votado al candidato A, si se sabe, eso significa condicionado a que por lo menos la mitad le votó. X fue mayor que la mitad de 2000, que es 1000. Lo podéis poner así, 2000 dividido entre 2, y 2000 dividido entre 2 es 1000. Me están pidiendo esta probabilidad, que son los casos favorables partido los casos posibles. Los casos posibles son lo que sé seguro, y es que más de la mitad le votó. Los casos posibles, sería una intersección, los casos favorables, perdón, pero fíjense que mayor a 1200 ya incluye ser mayor a 1000, ¿verdad? Luego sería la probabilidad de X mayor de 1200. Pues vamos a hacerlo. Esta, primero, tipifico 1000 menos 1040 partido 22,34. Y eso da menos 1,79. Como hay un mayor y un menor, esto es igual, un mayor y un menos, perdón, esto es igual a la probabilidad de Z menor que 1,79. Yo la puedo buscar en la tabla. Si yo busco en la tabla 1,7 y aquí arriba 0,09, la intersección sería 0,9633. Bien, pues lo sustituyo aquí y sería 0,9633. Ahora vamos a calcular la probabilidad de X mayor que 1200. Tipifico 1200 menos 1040 entre 22,34. ¿Y eso qué? Eso da 7,16. Que me da 0, ¿no? 0 entre... Y esto sería 0 entre 0,9633, que es 0. Dice el problema, averiguar cuál de los dos sucesos es más probable. Salir más de 220 caras cuando se hacen 400 lanzamientos de una moneda. El suceso A es una binomial donde se hacen 400 lanzamientos, eso es lo que vale n, y lo que vale la probabilidad del éxito es salir cara, que es un medio, 0,5, ¿no? Y el suceso B
está hablando de una binomial de que se hacen 900 lanzamientos de una moneda y la probabilidad del éxito es un sexto, que es la probabilidad de obtener un 6. ¿Vale? Entonces, en cada caso, vamos a ver si es posible aproximar a la normal. Para ello, n por p tiene que ser mayor que 5 y n por q, que es lo mismo, también mayor que 5. Se verifica. Y ahora tenemos que hallar la media y la desviación típica a la cual aproximar. La media es n por p, 400 por un medio es 200, y la desviación típica raíz de n por p y por q, que sería 10. 400 entre 4 es 100, la raíz de 100, 10. Luego la binomial, 400 un medio, se va a aproximar por una normal, que es 210. Y dice, salir más de 220 caras. Más de 220. Tipifico y sería x 220 menos mu 200 partido por sigma 10. Esto sería 20 entre 10, que es 2,0. 1 menos la probabilidad de z menor que 2. Y si ustedes lo miran en la tabla, 0,9772 y 1 menos esa cantidad sería 0,0228. Y vamos con la segunda, el dado. Pues lo mismo, n por p tiene que ser mayor que 5 y n por q, que es 5 sextos, mayor que 5. Se cumplen las dos condiciones, la media es n por p, 900 por un sexto, que es 150, y la desviación típica, la raíz de n por p y por q, que sería la raíz, que es 125, y la raíz cuadrada de 125 es 11,18. Por tanto, nuestra binomial se va a aproximar a esta normal, que tiene media 150 y desviación típica 11,18. Y ahora calculo la probabilidad que me piden, salir menos de 136. Menor de 130. Tipifico, sería x menos mu era 150, partido por sigma, 11,18. 130 menos 150 es menos 20, entre 11,18 menos 1,79. 1 menos la probabilidad de z menor de 1,79, que sería 0,9633, y eso daría 0,0367. Pero el problema no está perfecto. ¿Por qué? Bueno, lo primero, porque no hemos respondido a la pregunta. Sería más probable este, porque es mayor. O sea, es más probable salir menos, es más probable salir, bueno, es más probable B. Más probable B. Pero el problema no está perfecto todavía. ¿Por qué? El problema es que yo no definí la variable, ni en A ni en B. ¿Quién es la variable en A? Lo voy a hacer aquí arriba. En A, la variable es el número de caras que se obtienen. Y la variable X se distribuye según una binomial 400 un medio. Y en B, X sería el número de 6 que se obtienen.
y X se distribuye según una binomial 900/1/6. Fíjense que esto es importante ponerlo. Siempre empezar definiendo la variable aleatoria y diciendo cómo se distribuye. ¿Vale? El porcentaje de fracaso escolar en una determinada región es del 40% sobre un total de 1000 individuos. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzcan exactamente 400 fracasos? Lo primero, que no nos pase lo de antes. Definimos la variable X. X es número de alumnos de esa muestra con fracaso escolar. Y X se distribuye según una binomial donde n es el total de la muestra, 1000, y P es la probabilidad del éxito, poco relativo el éxito, que sería tener fracaso escolar, que es 0,40. Primero, definimos la variable. Aquí está definida. Segundo, decimos cómo se distribuye. ¿Con qué distribución? Una binomial. Y ahora, comprobamos si es posible aproximar a la normal. Fíjense que es posible aproximar porque n por p me da 400 y n por q 600. En ambos casos mayor que 5. Segundo, compruebo, calculo la media y la desviación típica de la distribución normal a la que vamos a aproximar. Calculamos entonces los parámetros mu y sigma de la distribución normal a la que vamos a aproximar. Mu es n por p, que es 400, y sigma, que sería la raíz de 240, que es 15,49. Por lo tanto, mi binomial 1000, 0,40 la voy a aproximar mediante una normal, 400 de media, 15,49 de desviación típica. Y ahora, primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzcan exactamente 400 fracasos? Si yo lo hago por la normal, esta probabilidad, ¿cuánto valdría? 0. Luego, cabe dos formas de hacer el problema. Primera forma, la binomial. La probabilidad de x igual a 400 sería 1000 sobre 400 por p, la probabilidad del éxito 0,40 elevado a 400 por 0,60 elevado a 1000 menos 400. 1000 menos 400 es 600. Y esto les daría, pero si se fijan, la calculadora no me permite calcular ese número combinatorio. ¿Qué hago? Pues muy fácil, calculo un intervalo, como dije antes, restando y sumando 0,5. Se trata de engañar a la distribución normal construyendo un intervalo que solo tenga un punto real, que es el que me interesa. ¿Cómo? Restándole 0,5 a la izquierda y sumándoselo a la derecha. 400 menos 0,5, 399,5. Y 400 más 0,5, 400,5. ¿Vale? Bien. Área mayor menos área menor. Y ahora tipifico. Cuidado. Nosotros estamos calculando el área de un intervalo, que es el área mayor, esta, que es el área de x menor que 400,5, menor, menos el área de esto, que es el área de x menor de 399,5. Y me da este área,
que es el área que está entre los dos, pero los dos son menores, ¿vale? Bueno, entonces tipifico 400,5, perdón, z menor que 400,5 menos 400 partido 1549. Y obtendría esos dos valores. El primero lo puedo calcular y el segundo sería 1 menos la probabilidad de z menor que el positivo. Lo busco en la tabla, 0,03. 0,03 sería este valor que tenemos ahí, que es 0,5120. 0,5120. Bien, si ustedes hacen eso, y eso nos daría 0,024. Y ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que no superen? ¿Cuál es la probabilidad de que no se superen los 400 fracasos? Es decir, x menor de 400, menor o igual. Bueno, tipifico x menos mu partido por sigma, y esto me da la probabilidad de z menor o igual que 0, que es 0,5 en la tabla. Bien, un paciente que padece una enfermedad rara de la sangre tiene 0,4 probabilidad de recuperarse. Si se sabe que 100 personas contrajeron esta enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que sobrevivan menos de 30? Lo primero es definir la variable x, que sería el número de enfermos que sobreviven a esa enfermedad de la sangre. Y x se distribuye ¿cómo? Pues según una binomial, recuperarse o no recuperarse, son las dos probabilidades, donde n vale 100 y la probabilidad de éxito 0,40. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que sobrevivan, que se recuperen, menos de 30? Pues esa es la probabilidad que yo tengo que hacer, que si la hago directamente, pues sería 0 más 1 más 2, es muy largo. Vamos a ver si se puede aproximar a la normal. Primero, compruebo si es posible aproximar a la normal. Lo será si se verifica que n por p es mayor que 5 y n por q también. 100 por 0,40 es 40, que es mayor que 5, y 100 por 0,60 es 60, que también es mayor que 5. Se verifica. Segundo, calculo los parámetros, la media y la desviación típica, de la distribución normal a la que voy a aproximar, que serían n por p, 100 por 0,40, que es 40, y la raíz de n por p y por q. Esto sería la raíz de 24, 4,90, la media es 40 y la desviación típica 4,90. Luego ya tengo que mi binomial se va a poder aproximar a una normal de media 40 y desviación típica 4,90. Luego aquí tipifico, cambio la variable, ya no es x, ahora es z, x menos la media, que era 40, partido por la desviación típica, que es 4,90. Y esto me daría menos 2,04. Luego, como eso no está, 1 menos la probabilidad de z menor que 2,04, y eso sí lo puedo buscar en la tabla. Y me daría, si busco 2,04 en la tabla,
busco aquí el 2,0 y me voy a el 0,04. Y el valor sería este, 0,9793. Y entonces esto sería 1 menos ese valor que era 0,9793 y esto me da 1 menos eso, 0,0207. La probabilidad de que sobrevivan menos de 30 es de un 2,07%, 0,0207. Bien, este está dedicado a mi generación. Se sabe que el 45% de las personas mayores de 50 años sufren presbicia. Si un día se toma una muestra de 400 personas mayores de 50 años de una localidad, bueno, lo primero, definir la variable y decir cómo se distribuye. Bien, ¿quién es nuestra variable? El número de personas de esa localidad, de esa muestra de 400 personas, número de personas de la muestra con presbicia. Y se distribuye binomialmente, según una binomial de n400 y la probabilidad de éxito, el éxito es tener presbicia, 400, 0,45. La esperanza matemática viene dada por la media, n por p, que sería 400 por la probabilidad de éxito, de tener presbicia, que sería 400 por 0,45 y obtendría 180. 180 personas de esa muestra se espera que tengan presbicia. Y ahora me dice, ¿cuál es la probabilidad de que tengan presbicia a lo sumo, menor o igual a la mitad? La mitad de 400 es 200. Y ahora voy a aproximar. Vamos a ver. Primero, bien, compruebo si es posible aproximar. Tienen que cumplirse estas dos condiciones de Demoivre. Esta es 180 y es mayor que 5, luego es correcto. Y ahora, n por q, obviamente me va a dar 400 menos 180. Y también se cumple. Luego es posible aproximar. Calculamos la media, que ya la habíamos calculado, n por p, que me da 180, y la desviación típica, la raíz de NPQ, 9,95. Luego, mi binomial 400, 0,45 la voy a aproximar mediante una normal de media 180 y desviación típica 9,95. Y ahora sí, tipifico, sería x menos la media partido la desviación típica y eso me da, bien, me da probabilidad de z menor o igual a 2,01 que la puedo buscar en la tabla. Me voy aquí, 2,01. Aquí y aquí. El valor en el que se intersectan 0,9778. Bien, calculamos esta probabilidad que, como ven, 0,9778. Y ahora me está pidiendo probabilidad de que tengan presbicia al menos mayor o igual a 190. Tipifico z mayor o igual a x menos la media, que era 180, partido 9,95. Esto sería la probabilidad de z mayor o igual a 1,01, que sería 1 menos la probabilidad de z menor que 1,01, que si lo buscamos en la tabla, bien, y el 1,01, 1,0 es este, y el 1 está aquí.
Eso me daría 0,8438. 1 menos 0,8438, que sería 0,1562. Es decir, esa es la probabilidad de que al menos 190 personas de la muestra tengan presbicia, un 15,62% de probabilidad. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.